podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy tenemos una invitada internacional, a diferencia de los episodios internacionales que hemos tenido. Ella está acá en Costa Rica. Entonces hoy vamos a conversar con Melinda Lewis. Melinda, bienvenida. No, gracias. Es realmente un honor poder ser parte de este podcast que yo he escuchado a otros de los episodios, y para ser parte de uno realmente me da un sentimiento de tanta bienvenida y de honor. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Comentarles que Melinda es profesora de práctica en la Escuela de Trabajo Social o School of Social Welfare de la Universidad de Kansas. Es directora del Centro de Participación y Colaboración Comunitaria. Desde el 2022, Melinda es la responsable del Programa de Estudios en el Extranjero de Trabajo Social Internacional. Esto incluye la enseñanza internacional y la orientación en colaboración internacional de larga duración en Costa Rica. En el 2024, además, recibió el International Affairs Advisory Board International Teaching Award por estos roles en la prioridad estratégica de la universidad para la internacionalización integral. Y además ha coescrito, tenemos entendido, que varios documentos también relacionados a nuestra profesión en trabajo social. Sí. No, algunos libros. Sobre las políticas sociales y cómo influyen el contexto de practicar trabajo social en los Estados Unidos, no tanto en otros países, pero sí. No, es un honor para nosotros y nosotras contar con vos por acá. Tal vez mencionarles que este proceso con la Universidad de Kansas es un proceso que ya lleva muchísimos años de desarrollarse, y que eso nos ha permitido principalmente que estudiantes de trabajo social de KU puedan venir a Costa Rica en un periodo de unas semanas. Ahora vamos a conversar un poquito más de eso, pero también esto ha permitido que, por ejemplo, una de nuestras profesoras tenga su doctorado, que es la doctora Cindy Calvo. Eso también nos ha permitido que estudiantes de acá en diferentes momentos han podido ir por allá, tener espacios de intercambio y también de encuentro. Además de, lógicamente, tener la oportunidad de conversar acá en Costa Rica, cuando ustedes vienen por acá, con estudiantes, profesionales, profesoras, profesores y demás personas. Tal vez comentarles algunos antecedentes. Por más de 60 años, la Universidad de Kansas y la Universidad de Costa Rica han trabajado en una alianza académica. Es en 1958 cuando Rodrigo Facio, con otros dirigentes de las universidades de América Latina y de Estados Unidos, se reunieron y buscaron alianzas internacionales. Desde entonces, estamos hablando que desde los años 60, KU, o la Universidad de Kansas, y la UCR han fortalecido sus lazos de cooperación. Y algo muy importante es que esto ha sido un convenio que incluso fue renovado en el año 2018 entre ambas universidades. Esto nos permite todavía seguir teniendo esos espacios de encuentro con estas agendas que, como les quería comentar a las personas que nos escuchan, nos permiten aprender, nos permiten abrirnos a esta experiencia internacional, además de aquellas otras actividades internacionales que se desarrollan tanto dentro de la Universidad de Costa Rica o fuera de ella. Melinda, queríamos entonces, para ya arrancar, ¿qué ha representado o qué representa este convenio para ambas universidades? Pues para empezar, para mí personalmente, en ciertas partes, mi práctica de trabajo social siempre ha sido internacional, porque desde el inicio he trabajado con inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Y cuando empecé a enseñar estudiantes de trabajo social, fue como algo distinto que mi profesión, mi carrera en trabajo social, porque claro que estaba practicando en español con personas hispanohablantes. La mayoría de los inmigrantes en Kansas son de México, algunos de América Central, pero la gran mayoría, más del 90% de latinos. Entiendo que hay muchas personas de Guatemala. Sí, de Guatemala, de El Salvador, ahora de Venezuela, claro, pero y mexicanos, como
Y no solo recientemente, pero desde hace décadas y en más de 100 años, ¿no? En Kansas, trabajando en agricultura, varias industrias, pero para mí entonces eso era mi carrera de trabajo social, mi práctica, y el enseñar a estudiantes claro, inglés, estudiantes, la mayoría de los quienes no iban a practicar con inmigrantes, era como algo, como dije, separado, algo distinto. Para mí, entonces, esa colaboración, el tener conexiones con la Universidad de Costa Rica, con el país de Costa Rica y más que nada con la gente de Costa Rica, es como unir mi práctica de trabajo social y mi enseñanza de trabajo social y poder introducir a estudiantes de trabajo social en la Universidad de Kansas a realmente el honor, el placer y el tesoro que pueda ser construir conexiones con personas en América Latina. Para la universidad, pues creo que sabemos que es importante, es esencial que estudiantes universitarios tengan competencias, tengan habilidades, tengan conocimientos que los preparen trabajar en un mundo internacional, un mundo pues mundial, ¿no? Un mundo conectado y son ese tipo de experiencia que prepara a esos estudiantes para tomar ventaja de las oportunidades que haya para trabajar en otros países y con gente de otras partes del mundo y creo que para KU sabemos que si solo preparamos a nuestros estudiantes a trabajar y ser líderes y tener profesiones en los Estados Unidos, realmente no estamos preparándolos para nada. Okay. Tal vez importante, porque creo que antes lo mencionamos, pero tal vez para tener claridad. ¿Cuál es el nombre del programa? Creo que ya has abarcado su objetivo, pero ¿cuál es el nombre del programa y, por así decirlo, su gran objetivo? Creo que ya lo mencionaba justo esto, digamos, de lo que busca KU o la Universidad de Kansas, de que los estudiantes vean más allá de su aula, de su formación en un estado, sino que tengan esa apertura. Pero entonces, ¿cómo es que se llama el programa? Sí, se llama Trabajo Social Internacional, una perspectiva costarricense. Pues en inglés, claro, pero eso es lo que significa. Para mí y para la Escuela de Trabajo Social, realmente el objetivo, pues los objetivos son dos. Claro que queremos preparar a los estudiantes para trabajar con personas diferentes que ellos, ¿no? Para practicar tras diferencias. Y sabemos que va a haber diferencias entre un trabajador social y nosotros los llamamos clientes, los usuarios de servicios de todo tipo, ¿no? Y esto no solo de personas de otros países, pero tras diferencia, ¿no? Eso es uno de los objetivos. Y creo que el otro es formar un concepto de la profesión de trabajo social como un sistema, una profesión mundial, ¿no? Y formar este concepto más amplio que los Estados Unidos. Eso me resulta muy interesante porque efectivamente, digamos, tenemos que entender lo global que es trabajo social. O sea, podemos encontrar trabajadoras y trabajadores sociales. Pueden haber diferencias en la formación, pueden haber diferencias incluso en el grado que pueden llegar a ocupar, pero ese trabajo que estamos haciendo a nivel internacional, bueno, a nivel de cada país en el que estamos, creo que es muy valioso y creo que algo que vemos también en la Escuela de Trabajo Social es cuando una estudiante o un estudiante tiene esa oportunidad de salir, ya sea a un evento corto, ya sea que va con una ponencia o que va a ir a aprender a escuchar, o bien va a un intercambio o a una pasantía. Son personas que cuando regresan tienen una sed diferente, un interés distinto de lo que va a ser su formación de ahí en adelante
y también de las cosas que pueden llegar a ser. Creo que también ha sido experiencias muy ricas y lo vemos también en esta relación con la Escuela de Trabajo Social de Kansas, de que cuando las y los estudiantes tienen esa oportunidad de conversar, de ver sus coincidencias, ver también sus diferencias, ver lo distinto de la formación en Kansas y en la Universidad de Costa Rica, les abre esa oportunidad y ese panorama de seguir, ¿por qué no?, conversando en otros escenarios y explorar aún más del trabajo social, ya sea en un interés por conocer más del trabajo social en Estados Unidos o en otro país, ya sea en América Latina, Europa u otros países. No, y lo considero que la educación internacional pueda ser ventana y espejo para estudiantes, que pueden verse a sí mismo en una perspectiva diferente y aprender algo nuevo sobre sí mismo. Y además una ventana para ver otra parte del mundo, otra situación, otras experiencias que jamás pudiera experimentar sin estar en otro contexto diferente. Y creo que las dos experiencias lo que nos puede mostrar de otra parte del mundo y lo que podemos aprender de nosotros mismos, los dos son valorosos. Concuerdo completamente. Vamos a ver, este programa específicamente tiene el nombre de Costa Rica, pero queríamos preguntar si si las y los estudiantes tienen también opciones similares hacia otros países. Sí, ahora solo en Italia, Costa Rica y Italia. Y en el pasado había también un programa en India y tengo un compañero de trabajo que tal vez va a comenzar uno en Corea, pero porque él viene de Corea, pero por el momento solo Costa Rica y Italia. Y sí, son muy similares. Incluso los dos son solo 2 semanas, más o menos, y llenas semanas de actividades y prácticas y visitas a sitios diferentes para que los estudiantes estén aprendiendo casi cada minuto del día para poder llenar tanta información y pues experiencias en solo 2 semanas. Wow. Ahora surge una pregunta, digamos, porque hemos hablado que esta relación entre universidades data de los años 60. Con trabajo social, entre el School of Social Welfare y la Escuela de Trabajo Social, ¿cuándo empieza esta relación y cómo empieza la relación? Pues antes de mi tiempo en la universidad, yo estaba practicando trabajo social cuando lo inició, pero no en la universidad. Creo que el primer año, cuando Rick Spano, que era el profesor, tal vez lo conocen, ¿no? Sí, claro. Él trajo a 3 estudiantes de trabajo social de KU a UCR en 2003, creo. No, 2005, creo. Sí. 5. Solo 3 estudiantes. Y casi, pero no cada año, casi cada año, él también llevó otros estudiantes entre como, digamos, 5 y 10 estudiantes. Yo comencé a ser como coordinadora del programa en 2022 y he llevado estudiantes cada año desde entonces. Sí, de hecho, a Rick tuve la oportunidad de conocerlo, tanto en Kansas. Yo fui uno de los estudiantes que hace muchos años, cuando era estudiante, pude ir a Kansas, un periodo cortito, un poco menos de las 2 semanas. Fue una experiencia muy rica, tratando de emular esa experiencia de venir acá, de lo que hacen acá. Pero esta vez nosotros visitando KU. Y Rick, también desde que yo me incorporo a la Universidad de Costa Rica en el 2014, desde ese año, siempre, digamos, si cada vez que venía Rick, lo acompañamos. Y bueno, y desde que vos estás a cargo del programa, desde el 2022, también nos reunimos con vos y los estudiantes de Kansas. Entonces, es un vínculo bien interesante entre unidades académicas que nos permite eso, digamos, generar encuentros con estudiantes, lo que decíamos al inicio, con estudiantes, con profesores, pero ustedes también hacen actividades fuera de la universidad, o sea que profesionalmente también buscan otras actividades que no necesariamente tienen que ser intra
Universidad de Costa Rica. Pero tal vez, antes de hacerte esa pregunta propiamente, ¿cómo ha sido esa articulación, esa relación de escuelas? ¿Qué ha permitido? O sea, creo que ya has mencionado muchas cosas desde la perspectiva de estudiantes, pero si pensamos en escuelas, ¿qué ha permitido esta relación entre escuelas de trabajo social? Pues de mi opinión, y tal vez los directores de la escuela mía tendrían otra perspectiva, pero creo que nuestro currículo ha aumentado su énfasis en los derechos humanos y asuntos socioambientales, el medio ambiente. Y es importante porque como las metas de las organizaciones nacionales de trabajo social en los Estados Unidos han cambiado para enfatizar estos dos puntos en nuestros currículos. Pero para mí y para nosotros, las conexiones con UCR han sido claves en ayudarnos a pensar en cómo hacer estos cambios en nuestras clases, en las prácticas, en las experiencias de los estudiantes, porque ustedes han estado haciendo esto por mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, cuando tenemos que decidir, ok, pero ¿cómo podemos ayudar a un estudiante de, digamos, 20 años a entender cuáles son las diferencias entre derechos humanos y las necesidades de nuestros clientes? ¿Y por qué significa enfatizar derechos, no? Podemos mirar lo que están haciendo en Costa Rica y cómo han hecho estos puntos claves a su currículo, a sus experiencias, a las líneas de investigación y preparación en práctica. Y todo lo que es trabajo social en el medio ambiente, en el contexto socioambiental, es mucho más desarrollado acá que en Kansas, y eso nos ayuda. Y entonces yo puedo no solamente incorporar en mis clases y con mis estudiantes aquí en Costa Rica y allá en Kansas, pero también compartir con mis compañeros ideas, materiales a veces, perspectivas, recursos de UCR para ayudarnos a transformar parte de lo que estamos enseñando a nuestros estudiantes. Aprovecho para invitarles a que si no lo han escuchado o no lo han visto, que puedan revisar el episodio con la doctora Cindy Calvo. En ese episodio ella hace referencia incluso a una publicación que se hace, a un libro que se hizo, que se deriva de su proceso de investigación doctoral y que de hecho es vinculado con el tema del medio ambiente. Entonces también invitadas a que puedan revisar ese episodio de temporadas anteriores. Vamos a hacer una pausa para ahora poder conversar entonces de lo que ustedes desarrollan acá en Costa Rica. Okay. Extendemos un agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el apoyo técnico y el espacio físico. También al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, el cual permite este y otros proyectos de acción social. Bueno, después de esta pausa nos interesa conversar de qué actividades realizan cuando vienen a Costa Rica. Ya hemos mencionado tal vez algunas por encima, pero tal vez, ¿qué es la agenda durante esas 2 semanas? ¿Qué realizan durante esas 2 semanas? Como dije, llenísima, ¿no? Pero la intención es no solamente tener intercambios con los docentes y estudiantes en la universidad, en trabajo social, pero también introducir a nuestros estudiantes a profesionales practicando trabajo social en la comunidad, en agencias, en diferentes partes del país. Y además, los estudiantes pueden disfrutar algo de todo lo que es bonito y maravilloso del país. Pero, por ejemplo, visitamos a MUSADE, que es una organización que trabaja contra la violencia contra mujeres y para explicar su trabajo a multiniveles, desde lo individuo hasta lo macro, incluso nacional,
para demostrar a nuestros estudiantes cómo una pasión, un compromiso contra esta violencia pueda animar diferentes estrategias en Costa Rica. Visitamos también a PANI para que los estudiantes puedan ver las diferencias y las cosas similares, muy parecidas, en una agencia contra el maltrato de niños, porque claro, nosotros tenemos también en Kansas y en los estados. Visitamos a Verónica Barbosa, que se graduó de aquí, de UCR, antes en su trabajo en una asada, trabajando para promover justicia en agua, y ahora está trabajando con personas mayores de edad en los derechos de personas a estas edades, para conocer no solamente cómo perece su trabajo ahora, pero cómo, igual en los Estados Unidos, cómo una profesional tiene que a veces cambiar su práctica, ¿no? Estoy intentando pensar en qué más, pero ¿Han ido con Lili Monge, me parece? Sí, visitamos 2 años enseguidos a TCU y de Lili con las familias y sus fincas y sus esfuerzos para fortalecerlos y apoyarlos en desarrollar sus negocios y proteger la tierra y el medio ambiente allá. Y la idea, como dije, es no solamente aprender desde ustedes, los docentes, y tener intercambios con los estudiantes para experimentar lo que es la práctica de trabajo social aquí en Costa Rica. Y vamos a ver, ya que en tu caso, desde el 2022 han estado viniendo a Costa Rica, ¿tienen alguna anécdota o experiencia que recuerden especial de esos intercambios? Pues vi esa pregunta y fue difícil escoger solo algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando visitamos a Verónica, ella nos llevó a ver un naciente, el naciente que es parte del proyecto de desarrollo para esa comunidad de la Asada. Terminamos en este camino, más o menos difícil viaje hasta el naciente. Terminamos ensuciados. Y uno de los estudiantes me dijo que fue el primer momento cuando se dio cuenta lo que es la lucha por agua limpio y agua sano en todo el mundo, algo que nosotros en Kansas tomamos como una garantía, ¿no? Sí. Y fue profundo cómo ella por fin no solamente lo supo, a veces invento palabras en español si nadie no sabe, pero que por fin, que no solo supo, pero realmente sintió lo que es la lucha por agua. Que fue muy impactante para los estudiantes. También pasamos tiempo con Carlos Sandoval, aquí de la universidad, y el momento cuando él explicó para los estudiantes que hay derechos para los inmigrantes, hay derechos humanos que protejan los derechos a migrar, pero no hay derecho a no tener que migrar. Y que esta falta en nuestras protecciones mundiales crea entonces las condiciones en las cuales personas tienen que moverse, tienen que mudarse para poder sobrevivir. Y mis estudiantes, escuchando esto, y como dije otra vez, se dieron cuenta en este momento por la primera vez los hoyos que hay en nuestros acuerdos mundiales por los derechos humanos. ¿Qué más?
Pues claro, cuando pueden ver los monos, ¿no? Y pueden encontrar un perezoso, esto es para ellos una experiencia que jamás van a olvidar, pero más que nada creo que son estas conexiones. Una de las familias con quien nos reunimos en el proyecto de Lily y los estudiantes preguntándome meses después, pues, ¿cómo está esa señora? Uh-huh. Si yo había oído algo de ella y de su nieta y su familia, ¿no? Y el ver nuestros estudiantes formando conexiones, incluso después de solo 1 hora, 2 horas de conexión, haciendo estos relaciones con gente en otra parte del mundo. Creo que es muy interesante porque sin duda son oportunidades muy ricas. Creo que siempre que un estudiante tiene la oportunidad de participar en una práctica, sobre todo las prácticas que les llevan a las comunidades y los territorios, abren puertas que muchas veces no sabían que estaban ahí. Yo incluso recuerdo estudiantes que en la práctica a nivel institucional que también tenemos por acá, de estudiantes que a partir de esa práctica iban por primera vez a comunidades que tienen categorías o etiquetas a nivel social, a nivel político, y lo que eso representa de poder tener esa apertura. Entonces, qué rico también esta oportunidad que tienen las y los estudiantes de Kansas de tener este intercambio cultural. Y este intercambio cultural, ¿qué les permite ver a ustedes? O sea, ¿qué componentes diferenciadores como profesor has encontrado entre ambas realidades, entre la realidad de Kansas y la realidad costarricense? Pues creo que, por primera parte, nuestros estudiantes van a trabajar con gente hispanohablante, gente de América Central, gente latino, ¿no? Latina. Y creo que eso es como una conexión, una influencia directa. Más que eso, creo es creo que cuando los estudiantes se dan cuenta que sí pueden conectar persona a persona con alguien que viene de una realidad muy diferente que la suya, esto puede transferir a otro contexto totalmente. Si las diferencias, las culturas, digamos, son no solo de etnicidad, de nacionalidad, pero de género, de religión, de edad, los estudiantes que ya saben y han experimentado, han sentido que pueden conectarse con personas tan diferentes, pueden transferir este conocimiento a otro contexto. Pues creo que notamos en la práctica entre estudiantes hoy, incluso, tanto que es no solamente parecido, pero casi igual entre los dos contextos, ¿no? Que en los dos países tenemos más conflicto en asuntos políticos, una división sobre una elección y para trabajadores sociales sentimientos de desilusión con los resultados que han hecho más difícil la realidad de muchas de las personas con quien trabajamos. Y los dos grupos de estudiantes hablando de sus experiencias sobre los resultados de una elección. Las amenazas a los derechos de poblaciones como personas trans, por ejemplo, y los estudiantes de UCR hablando de lo que han perdido, de los retrasos en estos derechos en Costa Rica, y los estudiantes de Kansas ofreciendo nuestras propias experiencias, incluso en este año. Entonces, creo que en este año realmente las conexiones, como lo que es lo mismo, es
a veces más impactante que las diferencias, ¿no? Sí. El entender que aunque hablan otro idioma y el clima es muy diferente y la comida es diferente que Kansas, que la realidad con la cual se enfrente un trabajador social es más similar en Kansas y en Costa Rica que lo que habían pensado. Pero creo que especialmente en años pasados, muchos estudiantes me han dicho que como la velocidad de vida es muy diferente aquí en Costa Rica que en los Estados Unidos, que hay más tiempo para, aunque tenemos esa agenda tan llena, hay tiempo para practicar y que los docentes pasen tiempo con ellos y a veces no se sientan así en Kansas. Interesante, creo que coincido en el hecho de que efectivamente estos espacios de conversación entre estudiantes que usualmente se generan ya sea en el espacio de la universidad, lo que hablábamos de esta experiencia con la profesora Lini Monge, que se desarrolla propiamente en el espacio de práctica, bueno, en este caso era del TCU, hemos tenido otros momentos que han sido con prácticas en las comunidades. Hoy fue posible que estudiantes de tercer año se sentaran con estudiantes de práctica tercera, se sentaran con estudiantes de Kansas, y otros espacios que permiten encontrar esas coincidencias y tal vez no mirar tanto lo que es diferente, sino lo que como profesión estamos llamados de pronto a poder, en algunos casos, reaccionar, que no deja de ser importante, pero en otros momentos de prepararnos para los desafíos y de esas miradas futuras, para usar el nombre de nuestro podcast, de lo que viene sucediendo. Ya como para irnos enrumbando a la parte final. ¿Existen posibilidades para que estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica participen en actividades o programas que se desarrollen en KU? Sí, creo que es importante decir para comenzar que yo entiendo que es difícil contemplar venir a los Estados Unidos desde América Latina en este momento, ¿no? Hay preocupaciones y hay realmente desafíos en esta idea de venir a los Estados Unidos mientras nuestro gobierno está mandando tantas señales de que no están bienvenidos a visitarnos. Pero tengo algunas ideas de lo que podemos hacer y algunos como informes de lo que ya es posible y ojalá que podamos seguir colaborando para crear más y más líneas de posibilidades para estudiantes. Primero, los estudiantes de UCR pueden estudiar en la Universidad de Kansas. Hay alrededor de 30 estudiantes costarricenses estudiando ahora en KU. No muchos de UCR, pero de otras universidades. Y esto es algo que me interesa, no solamente aumentar esta cantidad, pero específicamente estudiantes de trabajo social. También los docentes, los profesores pueden visitar a KU y dar presentaciones, tener intercambios sobre sus investigaciones y además seguir con sus estudios ellos mismos, como hizo Cindy Calvo desde hace años. También creo que hay posibilidades de utilizar la tecnología para formar conexiones y compartir ideas, sino estar presentes en como el mismo salón, poder intercambiar nuestras perspectivas por medio de comunicación y tecnología. Tenemos en KU un énfasis en estas colaboraciones en línea, colaboraciones por medio de tecnología internacionales específicamente y algunos recursos para promover y
facilitar esas conexiones también. Pero como dije, esos son solo lo que ya en este momento es posible. Y creo que si vamos a ser el compañero como una organización, una institución que realmente yo quiero ser, necesitamos escuchar, no solo anunciar, pero escuchar lo que es que la Universidad de Costa Rica quiere y lo que el trabajo social de Costa Rica necesita de nosotros para poder decidir cómo debemos colaborar en el futuro. Bueno, Melinda, quiero de verdad agradecerte. Creo que nos dejas información muy interesante para las personas que nos escuchan, especialmente para las personas que son costarricenses, estudiantes o profesores y profesoras acá de la Universidad de Costa Rica. Y nos alegra muchísimo poder tener esta oportunidad de conversación. Creo que hay muchos otros temas que podríamos conversar, pero nos gana el tiempo. Entonces queremos pedirte tal vez un mensaje final para las personas que nos escuchan, que nos puedas regalar. Sí. Pues realmente cada año, cuando estoy como revisando el año, que sea en 2023, 24, 25, algunos de los momentos favoritos de todo mi año fueron aquí en Costa Rica, con la gente costarricense, con mis compañeros en la profesión de trabajo social aquí en la universidad y alrededor del país, en la práctica de la profesión que yo amo tanto. Y es yo que agradezco tanto a ustedes por darnos esta bienvenida cada año y permitirnos aprender y convivir de y con ustedes cada año. Muchas gracias, Melinda. No, de nada. Y gracias a ustedes que nos escucharon o vieron en este episodio 7. Les invitamos a que puedan revisar los demás episodios, ya sean en las plataformas de YouTube o Spotify, y que nos sigan también en redes sociales. Muchísimas gracias.